perspectiva de género para poder entender mejor de qué vamos a charlar en el transcurso de la tarde. Voy a pedir compartir pantalla. Ya está habilitado para compartir. ¿Estoy habilitada? Sí. Bien, porque yo no los veo a ustedes, pero bueno, veo la presentación. Disculpen que lo acomodo. Ahí está. Bien, a ver si Todavía nosotros no la estamos viendo, me parece. ¿Lo ven? Bueno, esperen un segundito que lo vuelvo a conectar. ¿Aparece? Todavía no. Todavía nada. Y eso que lo practicamos, ¿eh? Yo ya lo estoy viendo, ¿ustedes no lo ven? Todavía no. Bueno, si no comienzo con la charla, no, lamentablemente no van a poder verla, pero bueno, me van a escuchar a mí. A mí sí me ven igualmente. Sí me ven, lo que no ven es la pantalla que yo comparto, ¿no? Lo que no vemos es la pantalla que vos compartís. Bueno, listo. Al momento. Ok. Bueno, listo, voy a comenzar igualmente. Les decía que entonces, para comenzar con la exposición, vamos a hablar de algunos conceptos básicos. La violencia de género como definición, les voy a dar una definición bastante sencilla para situarnos en el tema. Es un problema social complejo que responde a la desigualdad estructural, producto de un sistema patriarcal que colocó a las mujeres y a las diversidades sexuales en un lugar de subordinación frente a los varones que históricamente ostentaron una posición hegemónica en la sociedad. Con respecto a lo que es perspectiva de género, es un modo de observar la realidad para poder comprender cómo se organiza y se reproduce el poder en una determinada sociedad, partiendo de la idea de la equidad de géneros en una sociedad estructurada sobre la base de las diferencias sexuales de las personas, por lo que es muy importante que podamos comprender las causas y las consecuencias que esto genera. En cuanto a las ideas que necesitamos tener claro, hay que poder distinguir nociones básicas como qué es el sexo y qué es el género de las personas. El sexo sabemos que responde a las características biológicas y anatómicas con las que nacemos las personas. Es una condición física. En cambio, el género alude a un conjunto de características, comportamientos y roles culturalmente construidos y que fueron asignados a las personas de acuerdo a su sexo. Esto es a través de un proceso de socialización y fueron mantenidos y reforzados por las ideologías y por las instituciones. Acá tenemos un concepto que apareció el último tiempo con la ampliación de derechos en la normativa, que es la identidad de género, que la Ley Nacional 26.743 lo define como una vivencia interna e individual de género de cada persona. Como cada persona se siente, puede corresponder o no con el sexo que fue asignado al momento de su nacimiento. Por lo tanto, lo que nos podemos dar cuenta diferenciando estos conceptos es que lo femenino y lo masculino responde a conceptos basados en construcciones sociales y culturales. Con relación a los modelos que las sociedades adoptan, el modelo histórico en el cual se estructuraron las sociedades en base a estos conceptos que acabamos de explicar, es el modelo del patriarcado. El modelo del patriarcado es una organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de la autoridad y el liderazgo del varón por sobre la mujer. Es una manifestación de dominio de lo masculino por sobre las mujeres y los niños y niñas. Se basa este modelo patriarcal en una concepción androcéntrica en la cual la sociedad tiene la creencia que el hombre blanco, heterosexual, no indígena, sin discapacidades, es un sujeto superior y universal. Y en función de esa base fueron creados en las sociedades todos los modelos y las normas de convivencia social.
el lenguaje, los roles que cada uno ocupa en la sociedad, las políticas públicas y también las leyes. Entonces, esto que ha generado, si partimos de la idea del patriarcado, que el hombre es este sujeto superior, únicamente este hombre blanco descrito recién, la base en la que se generaron estos parámetros y estas normas sociales es claramente la de la desigualdad entre hombres y mujeres y el desconocimiento desde ya de otras identidades no binarias. Luego nacen los movimientos feministas para contrarrestar. Hay varias corrientes de lo que es el feminismo, pero dando una noción general, nace el feminismo como un movimiento social histórico que refleja la lucha de las mujeres y de otras identidades para el reconocimiento de sus derechos, buscando eliminar la organización jerárquica de los géneros en pos de lograr la igualdad. La identidad de género, entonces, propende a lograr un trato idéntico entre las personas sin importar ni su sexo ni su género. La discriminación por género se basa en los estereotipos. Este es un concepto importante sobre el que voy a hablar en un rato, para ver cómo desde este concepto se puede, cómo este concepto es tan importante y determinante, tanto en el desarrollo de las políticas públicas, de la legislación, y de la manera en que trabajamos en el ordenamiento judicial. Estos estereotipos entonces por los cuales se traduce discriminación y desigualdad hacia las mujeres, se refuerza también con otras formas de discriminación. Esto se llama interseccionalidad, que se relaciona con otros elementos, otras características por las cuales también históricamente se produce discriminación, como son la etnia, la religión, las clases sociales, la edad o incluso la orientación sexual de las personas. Los estereotipos de género, como concepto, son modelos o patrones de conducta preconcebidos sobre cómo debe ser y cómo deben sentir y pensar las personas. Se debe actuar de la manera que está preconcebida, de acuerdo a lo estipulado por los roles en cuanto al género, lo que expliqué antes. Se construyeron desde esa base. Entonces, a la gente se le reconoce de acuerdo al género un determinado comportamiento, una forma de pensar, una forma de ser, una forma de vestirse, o una determinada apariencia, ya está estereotipado. Estos estereotipos lo que hacen es marcar dentro de la sociedad qué papel o qué rol juegan las mujeres, los hombres, los niños o las personas con una diversidad sexual. Esto genera situaciones de desigualdad y de discriminación cuando se aleja de lo que es esperado por la sociedad en cuanto a la conducta de una determinada persona, porque ya está como predeterminado la manera en la que se deben conducir. En cuanto a lo que tiene que ver con la normativa, se las voy a decir rápido porque si no la leen va a ser un poco extenso. La normativa aplicable para lo que tiene que ver con la temática de género, vamos a partir por la Constitución Nacional, que en el artículo 75, inciso 22, da jerarquía constitucional superior a las leyes a los tratados internacionales que suscribió el Estado argentino. Dentro de esta enumeración de tratados, que se denomina Bloque Constitucional Federal, ya los deben conocer porque imagino que todos los deben citar a diario en sus causas, los que por sobre todo tramitan derecho penal, esto es básico como normativa, porque desde ahí se regulan todos los derechos de las personas, no solo en penal, pero bueno, yo me voy a focalizar en la aplicación en el ámbito penal en esta charla, así que seguramente los tienen presentes. Les enumero solamente algunos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles, Políticos y los protocolos, la Convención para la Sanción del Genocidio, la de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, la de los Derechos del Niño, y acá aparece como el instrumento más importante en el orden internacional en materia de derechos de la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, dictada en el año 1979 por las Naciones Unidas, que se conoce como la CEDAW, que son las siglas en inglés de esta convención.
Luego, otro elemento, otro instrumento súper importante en lo que tiene que ver con materia de género es la Convención Interamericana, que se conoce como Belém do Pará, suscrita en el año 1994, que no tiene rango constitucional, pero sí tiene ese reconocimiento que lo dispuso la Corte Interamericana en un fallo que después se los voy a comentar. Esta convención, que se llama Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, nos otorga una definición de lo que es la violencia contra la mujer como concepto amplio, refiriéndose a que es cualquier acción, conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Esto incluye la violencia, entonces, física, sexual, psicológica, económica, dentro de la familia o unidades domésticas, en cualquier relación interpersonal que tenga la mujer, haya o no haya convivencia de por medio, y sea perpetrada por cualquier persona y en cualquier ámbito. Puede darse en un lugar de trabajo, en una institución educativa, en un establecimiento de salud, en cualquier lugar, y que el Estado la permita o la tolere a través de sus agentes. Claramente esto abarca un montón de conductas en cuanto a delitos, hablamos de delitos contra la integridad sexual, torturas, trata de personas, prostitución forzada, secuestros, acoso infantil. La mayoría de las conductas regladas en el Código Penal que se relacionan con los derechos de la mujer están contempladas en el concepto amplio que nos brinda la Convención de Belém do Pará. Esta convención obliga a las autoridades judiciales a establecer procedimientos legales justos y eficaces en los casos de violencia contra la mujer. Les explicaba que no tiene rango constitucional, pero la Corte Interamericana, en un caso muy conocido e importante para esta temática, que es un caso que se conoce como Campo Algodonero, es un fallo de la Corte Interamericana que sancionó al Estado de México por incumplimiento del deber previsto en la Convención de Belém do Pará, que después se los voy a comentar, impone a los estados las obligaciones reforzadas de obrar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Así que pasa a ser, a través de este fallo dispuesto por la Corte Interamericana, una fuente directa para todos los órganos de justicia que intervienen en el sistema regional de derechos humanos. O sea, es sumamente importante también esta convención. La Convención de la CEDAW es la convención que trata sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y es el instrumento más importante, como les comenté, a nivel mundial. Está suscrito por 189 países y tiene por finalidad contrarrestar los efectos de la discriminación contra la mujer. Establece el deber de eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón del sexo o del género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y en las resoluciones judiciales. Yo ahora lo que quisiera centrarme, hay normativa a nivel nacional, hay una ley de protección integral de violencia contra la mujer en todos los ámbitos en que desarrolla sus relaciones, que es la ley 26485, hay muchas leyes que, bueno, están en una de las filminas. Después, si alguien quiere, se lo puedo compartir, les paso después por el chat mi mail, y les puedo compartir este material si lo quieren tener. Hay un montón Perdón, de... doctora, sí. Si quiere volver a intentar compartir por las dudas para ver la filmina. ¿No? Probamos. Ahí se ve, ahí está. ¿Ve? Sí, ahora no se ve la pantalla completa, o sea, se ve la pantalla, no se ve la filmina sola. Bueno, a ver si lo puedo... ¿Ahora se ve? No. No. No, se sigue viendo su pantalla, digamos. La filmina se ve, pero más chiquitita. Bueno. Un segundo. Bueno, no importa, lo cierro, sigo hablando directamente. Sí, o cerrarlo Ahora y se ve la volverlo a abrir. primera. ¿Cómo? Igual se puede leer perfectamente. ¿Puede leer? Queda chiquita, sí, ¿no? Sí, Se lee. Bueno, lo dejo entonces para que puedan visualizar por lo menos lo que hace a la normativa.
Acá están el bloque constitucional federal que recién les mencioné. Igualmente estos son todos los tratados y convenciones que están enunciados en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, así que únicamente esto es una transcripción. Yo les hablaba de las leyes que se implementaron en nuestro país. Les iba a hacer una mención, ahí no sé si la llegan a ver. Algunos avances normativos en materia de violencia de género y de diversidad sexual que se implementaron. Les contaba que existe la ley nacional desde el año 2009, que es la de protección integral, pero también se incorporaron otras leyes que amplían derechos y reconocen derechos de mujeres y diversidades, como la ley de educación sexual integral, la de matrimonio igualitario, las reformas que se hicieron al Código Civil ampliando derechos, y al Código Penal, que es la que incorpora el femicidio y los delitos de los crímenes de odio. Existe también la ley Micaela a nivel nacional, que es una ley de capacitación obligatoria para todos los operadores del Estado que trabajamos en la temática, conocer los conceptos básicos en materia de género. La ley de identidad de género, de salud mental, la de acceso a interrupción voluntaria del embarazo, los derechos y garantías de las víctimas de delitos, tanto a nivel nacional como provincial, la ley de paridad de género en cuanto a la representación política para los cargos electivos, y hace poco se sancionó la ley de cupo laboral trans, conocida como Diana Zacayán, que también son todas leyes que amplían derechos y que responden a un cambio de paradigma que se está teniendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, a raíz de estos movimientos feministas que determinaron que la legislación está acompañando un movimiento que se está dando a nivel mundial de esta lucha de las mujeres por lograr la igualdad de derechos. Igualmente, desde ya hay muchas más cuestiones que hay que debatir, discutir y por qué no modificar, pero bueno, en principio es importante que ya el Estado esté cumpliendo con su obligación de cumplir las normas que imponen los tratados internacionales, y se están sancionando un montón de leyes acordes a esas temáticas. Ahora les quiero hablar, les conté del caso de Campo Algodonero hace un rato. Este es un caso que en el año 2001, acá están los hechos, no sé si los llegan a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso. Esto saben que es los fallos de la Corte Interamericana como intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, es obligatorio para los estados, tiene rango constitucional en cuanto a su interpretación, así que es de suma importancia conocer los precedentes de la Corte Interamericana porque rigen para todos los estados. Esto es un caso que fue contra el Estado de México, es un caso que fue muy trascendente en la ciudad de Ciudad Juárez, en México. Desde el año 1993 hasta el año 2001 se produjo una ola de femicidios en el que murieron aproximadamente 300 mujeres, casi todas en contextos muy similares, víctimas de delitos contra la integridad sexual, mutilaciones y homicidios. Mujeres jóvenes, de clases sociales bajas, trabajadoras. El Estado no adoptó en su momento medidas de prevención pese a lo que estaba sucediendo en esta ciudad, por lo que a raíz de una muerte que se provoca de 3 jóvenes, 2 de ellas menores de edad, fue requerida la intervención por la Comisión Interamericana de la Corte para evaluar lo que estaba sucediendo en cuanto a las obligaciones del Estado para intervenir en relación a este hecho. Era un pueblo, o sea, esta ola de femicidios que se produjo, la asocian en ese momento, esto lo determinó la Corte Interamericana, lo asocian con una realidad cultural que estaba ocurriendo en ese momento, una sociedad muy machista, la sociedad mexicana, en la cual los hombres en este pueblo, por lo menos, eran los únicos que trabajaban, eran los proveedores de las familias, las mujeres se dedicaban a la crianza y a los cuidados de los niños y del hogar y a las tareas domésticas. En esta oportunidad las mujeres comienzan a trabajar, empiezan a ganar su propio dinero, y todo esto generó en la sociedad, coincide en un momento histórico en el que empiezan a aparecer esta cantidad de muertes inexplicables de mujeres, que fue en gran cantidad, y que las autoridades, por este mismo concepto de
discriminar y no valorar el rol de la mujer en la sociedad, tampoco las investigaban. Esto es lo que sucede cuando estas chicas desaparecen, son 3 jóvenes de 20, 17 y 15 años, desaparecen días y semanas. Las familias hacen las denuncias en la comisaría o en la policía de ese pueblo, la denuncia por la desaparición. La denuncia está plagada de estereotipos, y la actuación o la inacción de la policía en este caso tiene que ver con los preconceptos que ellos tenían sobre la mujer en ese momento, sobre la mujer que salía a trabajar, que salía de su casa, que salía a bailar, que salía de noche. Todos estos conceptos en los investigadores y en ese momento en el personal policial daban por sentado que estas chicas estaban con los novios o salían de fiesta, entonces no tomaron las medidas iniciales que se deben tomar por protocolo. A partir de esto, por supuesto, México lo implementa y se implementa en todo el resto de los países, las medidas urgentes que se deben adoptar ante la desaparición de una mujer. Más cuando sucede en un lugar en el que ya hay antecedentes y hay una situación conocida en la comunidad de desaparición de mujeres, con el consecuente hallazgo de los cadáveres mutilados y abusados sexualmente. Este motivo llevó a que obviamente las autoridades judiciales tampoco trabajaron demasiado en la investigación fue lenta, se han perdido pruebas fundamentales relacionadas con las autopsias, las medidas de investigación no fueron consonantes con lo que se esperaba y se necesitaba para responder y cumplir con las obligaciones internacionales que marca la Convención CEDAW. Por lo cual la Corte Interamericana sancionó al Estado mexicano, ahí no sé si llegan a verla en pantalla, los derechos que consideró que fueron afectados: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad, el acceso a la justicia, la no discriminación de la mujer, la protección especial por la condición de niña, 2 de ellas eran menores de edad, la obligación de adoptar disposiciones en el derecho interno para asegurar el efectivo ejercicio de estos derechos, y el no cumplimiento de las obligaciones reforzadas en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto lo impone la Convención Interamericana Belén do Pará. Entonces, por estos motivos, el Estado fue sancionado e incurrió en responsabilidad frente a la comunidad internacional por incumplimiento de tratados y convenciones. O sea que a partir de este fallo tan importante, la Convención de Belén do Pará adquirió un rango de fuente de derecho para todos los temas relacionados con género también, pese a no estar, como en nuestro derecho, incorporada al bloque constitucional federal. Acá les hablo del deber de debida diligencia reforzada que establece, significa que los estados tienen la obligación de proteger con debida diligencia para garantizar que las mujeres y las niñas víctimas de violencia que corran riesgo de serlo, eso es la prevención, tengan acceso a la justicia y a los servicios de atención, de salud y apoyo que respondan a las necesidades inmediatas, las protejan contra daños y se ocupen de las consecuencias que se derivan para la mujer de esa violencia. Eso es la reparación futura. Con ese fin, los estados deben elaborar marcos legislativos adecuados, sistemas de vigilancia policial, procedimientos judiciales apropiados para proteger adecuadamente a todas las mujeres, proporcionando un entorno seguro y propicio para que informen los actos de violencia cometidos contra ellas. Y deben adoptarse todas las medidas urgentes de protección, estas son de carácter tuitivo, como órdenes de interdicción, expulsión, procedimientos de protección a las víctimas. Esto acá en nuestra provincia se relaciona con la ley de violencia familiar, la 12.569, y en todas las situaciones en que mujeres y niñas puedan ser víctimas, los órganos encargados de aplicar la ley tienen la obligación de establecer estos mecanismos de protección efectivos y apropiados para impedir que se produzcan daños. O sea, la obligación legal existe, está vigente, está incorporada a través de normativa superior a las leyes, incluso acá se recepta en nuestra legislación interna, pero esta norma internacional rige para todos los países, por sobre todo para Latinoamérica, a partir de este fallo de la Corte Interamericana, y es ley superior que debe ser interpretada para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La violencia contra la mujer está considerada como una violación a un derecho humano,
Así que es de suma importancia para los estados prevenirla y tomar todas las medidas necesarias para acompañar, para sancionar y para propender a la erradicación de la violencia. En los procesos judiciales específicamente, voy a ir acortando para no robarle tiempo a Paula, en los procesos judiciales específicamente los estereotipos los podemos advertir también. Los que trabajamos en el ámbito de la justicia, somos personas que formamos parte de la sociedad, tenemos las creencias y los estereotipos que adquirimos a través del proceso socioeducativo en el que fuimos todos educados en esta sociedad. Por ende, es importante que podamos reconocer, esto es para todos, es para los que trabajamos en el ámbito de la justicia, pero también para los abogados de la profesión y para cualquier persona que está en la sociedad, para poder modificar este paradigma de este modelo patriarcal y poder lograr la igualdad de género, que es lo que estamos buscando, y el respeto por los derechos de la mujer. Es importante poder reconocer e identificar qué son los estereotipos, para poder darnos cuenta que esos estereotipos se están asignando a través de un prejuicio, un rol de una mujer en la sociedad, y que esa mujer, cuando se aleja de ese rol, está sindicada como una mujer deshonesta, una mala víctima. Desde el proceso judicial puede llegar a pesar, si uno no mira con perspectiva de género, estos conceptos que tenemos bastante arraigados como sociedad, puede llegar a influir en forma negativa y vedarle el acceso a la justicia a esta persona víctima que reclama por el restablecimiento de un derecho. En los casos de delitos en el ámbito penal, por sobre todo, en el caso de delitos que se producen contra la mujer, la mayoría de las veces sucede en un ámbito privado, en el cual no suele haber testigos de estos hechos, entonces la valoración de la prueba y la interpretación que se realice desde la justicia tiene que ser desde otros parámetros, precisamente con esta mirada de la perspectiva de género que nos aporta un análisis crítico de la situación para evaluar si ciertos estereotipos no están facilitando la situación de desigualdad de esa mujer en cuanto al acceso a la justicia. Tenemos que evaluar que estamos acostumbrados, los códigos procesales y las leyes tradicionales están sancionadas en otra época, con otros preceptos culturales que determinaron su dictado, por ende hay que adecuar la normativa con la que nos manejamos en lo cotidiano a la normativa internacional que antes hablé. Estos tratados nos están bajando, recuerden que tienen jerarquía superior a las leyes, entonces tenemos la obligación desde la justicia de hacer un análisis de constitucionalidad y convencionalidad en cuanto a la aplicación de las leyes locales, para ver si con la aplicación de alguna ley procesal o penal no estamos vedando o violando algún derecho que está reconocido por el orden superior. Así que hay que ser cuidadosos con el análisis, hay que tener presente y estudiar los instrumentos de carácter internacional, porque son fundamentales para orientar la actuación cotidiana que tenemos los que trabajamos en el ámbito de la justicia. En cuanto a el abordaje de una problemática tan compleja, es necesario contar con políticas públicas que destinen recursos para la asistencia y el acompañamiento de las víctimas de violencia desde el inicio de la investigación y a lo largo del proceso, la situación en que se encuentran las mujeres que llegan a la justicia a raíz de ser víctimas de un caso de violencia, tanto a la justicia de familia, donde se interviene por las medidas de protección, como a la justicia penal, en donde se toman también medidas cuando estas medidas que se denunciaron implican un delito, entonces a veces la actuación es simultánea. En estos casos es fundamental contar desde el Estado con personal policial capacitado y especializado para poder recibir estas denuncias, porque son quienes tienen el primer contacto con los denunciantes y las víctimas. Hay que tener presente que una víctima de un delito de esta naturaleza se encuentra en un estado de suma vulnerabilidad, que a veces le cuesta mucho tiempo poder transitar en su ámbito interno, con algún tratamiento psicológico, con acompañamiento familiar, para poder juntar la fuerza necesaria para hacer una denuncia, muchas veces contra su compañero, que es el padre de sus hijos. Realmente se dan situaciones muy difíciles en la práctica, la legislación abarca un montón de cuestiones y tenemos elementos
para poder actuar, pero también hay que tener en cuenta desde los operadores que podemos fácilmente revictimizar a las víctimas de causas de violencia de género cuando no tomamos las medidas necesarias como órgano del Estado para brindarles la protección que necesitan. Piensen que muchas veces nos suceden los procesos penales, y yo lo vivo desde mi experiencia en la función en el juzgado correccional, muchas veces desde que se inicia un proceso penal, a veces pasa medio año o tal vez un año hasta que llega la etapa de juicio, desde que termina la investigación, y en ese transcurso del tiempo, si la mujer no es acompañada por programas o por asistentes que puedan contener y acompañarla en este momento en que la mujer se queda muchas veces hasta sin sustento económico, porque el hombre, cuando es el proveedor del hogar y el que alimenta a la familia, las mujeres claramente se encuentran en una situación sumamente vulnerables, y existe en este momento algo que vemos en lo cotidiano, que es la retractación de sus dichos, retirar las denuncias y tratar de minimizar y relativizar lo ocurrido para asegurarse que sus parejas salgan de la prisión, que sus parejas vuelvan al hogar, que vuelvan a trabajar. Muchas veces el ciclo de la violencia sabemos que tiene etapas en las que es muy difícil también para las mujeres víctimas salir si no tiene un acompañamiento y un tratamiento que la ayude, entonces es bastante frecuente las reconciliaciones con sus exparejas agresores. La verdad que es complejo el abordaje de la temática de género, es fundamental desde los estereotipos. Traje este caso porque me parece que es importante que nos quede ese concepto a todos grabado para interiorizarnos si tienen tiempo y reflexionar también desde nuestro lugar como ciudadanos, desde donde nosotros también en nuestras actitudes cotidianas aceptamos esos estereotipos porque fuimos educados bajo esos preceptos, y desde ese lugar nosotros también a veces discriminamos y podemos desde nuestro rol vedar derechos a las personas. Es fundamental, la perspectiva de género nos lleva a esto, a tener una mirada crítica, a analizar la normativa que aplicamos, a analizar los hechos y situarlos dentro de un contexto en el que la problemática que atraviesa esta mujer sea considerada para poder tomar una decisión que sea lo más justa posible y le permita acceder a los derechos, y desde ya de parte del Estado respetar la normativa internacional que se impone para todo este tipo de casos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Natalia. Bueno, le vamos a pasar la palabra a la doctora Paula Ojeda, que como dije al principio, es abogada de la matrícula, directora del Departamento de Violencia de Género y Equidad del Club Atlético Vélez Sarsfield. Bueno, entre otras cosas que ya dije al principio, ella nos va a estar hablando del género y la práctica profesional, un poco lo que venía hablando la doctora Mauro, pero bueno, más relacionado a la parte profesional de este lado al lado de la calle y no desde el lado del juzgado. Así que bueno, doctora Paula, le paso la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero agradecer a la Nueva Abogacía por esta invitación. Es un placer estar acompañando a cada una de las profesionales y las profesionales en este encuentro. La verdad que es una temática importante que a mí me apasiona, mucho más que agregar de lo que dijo Natalia no hay porque pasó toda la teoría, pero bueno, les voy a contar un poco desde mi experiencia personal, lo que me va pasando a diario. Y para hacer una breve introducción, les cuento que yo de los 18 años comencé a trabajar en el Departamento Judicial de La Matanza, en el Tribunal Laboral 1, fui una de las primeras nombradas cuando se creó el Departamento Judicial, trabajé 12 años en ese Tribunal Laboral y luego 3 años en el Juzgado de Garantías 3 con el doctor Ochipinti. Y ahí decidí unirme a la matrícula y ejercer la profesión de manera particular. Que lo hago en conjunto con el doctor Lizardo, que es mi compañero de vida, y tenemos, bueno, la sociedad del estudio. Así que esto va porque pasé por distintas etapas, y que quizás a ustedes también les pasa lo mismo, que a veces salimos de la facultad pensando que vamos a seguir determinado fuero, trabajar de determinada manera,
y a medida que vamos creciendo, que vamos capacitándonos, vamos encontrando cosas que nos apasionan, y a mí me pasó esto con la cuestión de género y de violencia de género. Y de ahí también de poder adaptar estos conocimientos y esta práctica también en el deporte, porque el deporte es un nicho donde no se estaba trabajando la temática del género y de la violencia, y donde los estereotipos son muy marcados, y la violencia es extrema dentro del deporte, no solamente lo que es en un club de fútbol, como puede pasar también en cualquier disciplina deportiva a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, trabajar esa temática dentro de los clubes es importante, porque las chicas, las niñas, niños y adolescentes, la verdad el lugar ideal en vez de la calle es estar dentro de una institución deportiva, y que dentro de esa educación que se pueda dar, que sea la disciplina deportiva, también sea con una mirada con perspectiva de género. Así que, pero eso es otro tema que a lo mejor algún día lo podemos tocar, que está buenísimo, y detallar más sobre el tema. Pero bueno, no quiero meterme demasiado ahí. Lo que quiero hacer gran hincapié es la diferencia que hay en el ejercicio de la profesión, en esta temática, en la provincia de Buenos Aires y lo que es la ciudad de Buenos Aires. En Nación existe la Oficina de Violencia Doméstica, que es un lugar receptor desde la Corte, es receptor de las denuncias personales de aquella mujer o hombre, varón por supuesto, que se sienta víctima. Y es un lugar que, la verdad, las personas que nosotras enviamos como profesionales, enviamos a hacer las denuncias, llevan muchas horas. Generalmente pueden estar entre 12 hasta 20 horas dentro de ese lugar que está en la calle Lavalle 1250, pero la verdad que cuando llegan son asistidas por el cuerpo de psicólogos, y de ahí inmediatamente, si se encuentra un delito, es derivado el hecho a la justicia penal, y asimismo la formación de la causa, el expediente civil en lo que es la Nación. Con lo cual, la mujer pasa, como digo, lamentablemente muchas horas, pero al día siguiente va y ya encuentra con las dos causas iniciadas, la penal y la civil. Y la civil, por supuesto, que recae en el juzgado donde, si tuvo o existió un alimentos, un régimen de comunicación, o si no, el resto de las cuestiones que surjan intrafamiliares va a ir a ese juzgado. Y además eso facilita muchísimo el trabajo, porque no implica, como en Provincia de Buenos Aires, de tener que ir a la comisaría de la mujer o a la fiscalía, sino que en ese lugar la mujer se siente contenida, y es un avance muy grande. Y otro tema también que me parece que es bueno que sepan, que se diferencia mucho en lo que es Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, determinadas no son delitos, sino contravenciones, como por ejemplo el hostigamiento. El hostigamiento, el acoso callejero, son hechos que en Ciudad de Buenos Aires tienen, la verdad, rápida solución, rápida ejercicio, ¿no? Donde enseguida se dan las perimetrales, donde se resuelven en 6 meses, ya está elevado a juicio, así que me parece que eso es un detalle que en la provincia de Buenos Aires falta todavía, porque quizás, no sé, el territorio, más hablando de matanza, ¿no? No me imagino una mujer en Virrey del Pino yendo a la comisaría y diciendo que una persona la hostiga y que inmediatamente pueda tener solución. Pero bueno, la verdad que esa es una situación que me parece que ustedes como profesionales tienen que tenerlo en claro, que cuando nos pasa esas determinadas situaciones en ciudad, tenemos el código procesal de la ciudad, aparte del código penal procesal de nación, que nos diferencia mucho de provincia. Eso es sumamente importante decirles. Después, bueno, volver a la teoría no quiero, porque Natalia hizo un desarrollo excelente de lo que sea teoría, pero bueno, no sé, prefieren que ir a preguntas, porque me parece que ya estamos 16:20, casi habíamos puesto 16:30 terminar, así les dejamos 10 minutos de preguntas, si no sigo.
Por ahora en el chat no hicieron ninguna pregunta. Si quieres seguir, doctora, Bueno, y dale, los que perfecto. quieran preguntar, ir preguntando, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, entonces bueno, me parece que las personas que nos dedicamos a esta temática somos un poquito abogadas, psicólogas, tenemos que abarcar todo, porque cuando una mujer llama, y varón también, no quiero, porque la verdad que me pasó de muchos varones que con situaciones de violencia, y que es peor todavía, porque para el varón cuesta asumir, por esto, justamente como decía Natalia, del patriarcado, ¿no? De esta cultura machista que tenemos, entonces el varón que es víctima de violencia le cuesta muchísimo reconocer, y le cuesta muchísimo ir a una comisaría, hacer una denuncia, o hablarlo hasta con una psicóloga o un psicólogo. Entonces, lamentablemente, los varones que son víctimas les cuesta pasar esa barrera. Las mujeres también les cuesta, tienen su tiempo de hacer la denuncia, por eso es tan importante las capacitaciones, que estemos siempre alerta cuando tenemos una amiga, un familiar que está pasando por estas situaciones. Recuerden siempre que las víctimas son alejadas de la familia, son alejadas de las amistades. Aquella mujer que de repente se puso en pareja y dejó de conectarse con la familia. Solamente va a ver a los padres, si va, no deja de ver a los primos, a las hermanas, y luego de eso deja también de ver a las amigas, y deja de trabajar, y ya no se la ve salir a la calle. Bueno, eso como, aparte, acá sacando, ¿no?, lo profesional, sino como personas, eso siempre tenemos que tener bien en claro y promover estas cosas. Yo siempre digo, cuando estamos charlando en casa con familias, hablar de esto también, hablar un poco de lo que es el abuso infantil, hablar de la atención que tenemos que dar en todo tipo de violencia, porque esto escapa de lo profesional que podemos ser o de los conocimientos que tenemos que tener, porque esto es un rol que tenemos como sociedad. Muere en Argentina una mujer por día. O sea, todos los días abrimos los diarios o prendemos la televisión y vemos las atrocidades que existen, no solo contra la mujer, sino también contra niños, niños y adolescentes. El tema de tratas, o sea, hay un montón. Entonces, más allá de las medidas que como profesionales podemos tener, yo lo que siempre recomiendo, eso, como ese rol social que tenemos que tener cada uno y cada uno, de ya que tenemos los conocimientos, sean pocos, sean muchos, estar alerta. Cuando hacen una reunión con amigas, hablar de este tema, a ver, nos podemos divertir, pasarla bien, pero también tener siempre estas cuestiones presentes, porque ayudar a una mujer en el momento preciso es salvarla de un montón de cosas, porque esa mujer, si está casada o conviviente con el agresor, piensen que, como dijo Natalia, se queda sin el sustento económico si se separa, si hay una prohibición de acercamiento. Muchas veces después es muy difícil el tema de los alimentos, de la revinculación de los hijos y hijas con ese progenitor. En el caso de los más extremos de los femicidios, las niñas y niños se quedan no solo sin la madre, sino con ese padre, con ese progenitor detenido, preso, con lo cual lo que viven esos chicos, las chicas, es tremendo. Entonces, yo repito, ese rol nuestro como profesional de estar siempre ahí, no sé, a mí me llaman a cualquier hora y yo siempre trato de atender y ayudarle y escuchar y contenerlas, porque es la única forma de darle fuerza para seguir adelante. Y no solo, yo lo hablo siempre desde mi punto y lo que yo hago, no solo inmediatamente andá y denunciar, no, pará, sentémonos, vamos a hablar, a ver, vos mañana denunciás, ¿cómo vas a seguir viviendo? ¿Dónde vas a seguir viviendo? ¿Qué contención tenés? Porque eso es muy importante, porque nosotros podemos darlo desde lo profesional, podemos recomendar, o la asistencia psicológica o psiquiátrica, que es muy importante, pero después, ¿qué contención va a tener esa víctima? Tiene que estar la contención de la familia, de ver qué personas se van a comprometer en acompañarla en este proceso que es muy largo, porque lo más duro de las víctimas es sanar, porque pueden hacer la denuncia, podemos acompañarlas en los alimentos, no sé, las medidas de protección, todo eso que conocemos lo podemos hacer, pero el acompañamiento para pasar ese dolor, para sanar, ese es el más duro.
Y eso es lo que tenemos que armar, o al menos me pasa a mí, más allá de profesional, del ejercicio de la profesión, estar acompañando eso, y decir, bueno, a ver, ¿quién tenés? Y juntarnos, bueno, a ver, ¿quiénes son las Generar primas? redes. Totalmente, porque Ir es la generando única redes. forma. Para que no suceda eso, lo que después ese agresor vuelva, ¿sí? Y la vuelva a captar. Entonces, por eso, esta rama del derecho, por eso yo comencé hablando lo que yo había comenzado muchos años trabajando en laboral y después penal. Fue todo un aprendizaje para contener. Esto no es una demanda donde pedimos una indemnización por un despido, o un daños y perjuicios, o un alimento, o cualquier cuestión de familia, pero que no esté relacionado con violencia. O sea, la violencia tenemos que entender que es un aspecto amplio de lo que tenemos que enfocarnos, ¿sí? Y tenemos que también estar preparadas y preparados física y mentalmente para soportar. Porque a una mujer con violencia no podemos decirle, mira, no tengo tiempo para atenderte, llámame dentro de una semana o te doy una cita dentro de 15 días en el estudio. La mujer que decide llamarte por teléfono, la mujer que decide denunciar o que quiere, que está decidida, es en ese momento el que hay que estar y actuar. ¿Sí? Porque cuesta mucho hacer esas denuncias, porque cuesta mucho tomar esa decisión. Entonces, y sobre todo sostener, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me dedico a esto y digo, sostener, luego de la denuncia viene lo peor. Esto que hablaba Paula, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que haciendo la denuncia ya está, y en realidad me ha tocado el fin de semana pasado, hacer la denuncia. Acá, yo litigo acá en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires tenemos 2 comisarías de la mujer, una en La Ferrere y otra en San Justo. No sé si, corríjanme si hay alguna más. Tenemos algunas problemáticas con las comisarías en general, que no atienden las denuncias de violencias, y la mujer va a una comisaría, la comisaría de su barrio, y las derivan a las comisarías de la mujer. Esto por ley no debería de ser así, digo, hasta el juez puede tomar este tipo de denuncias. Entonces tenemos este tipo de discusiones muchas veces, y es esto que dice Paula, que es fundamental, el hecho de generar redes, empezar a generar contactos, para poder empezar a modificar estas cuestiones, que si bien las venimos trabajando desde la rama femenina y desde la pelea feminista, falta mucho. Se modificaron muchas cosas, pero falta mucho. El fin de semana hicimos una exclusión, la verdad que actuaron al día siguiente, a las 24 horas ya estaba la exclusión hecha, pero después viene lo peor, porque siempre vuelve el violento a la casa. Y a las 2 de la mañana volvió, y llamamos 4 veces al 911, y no vinieron, tuvimos que ir a buscarlos, y había 2 menores de edad. Entonces, esto que dice Paula creo que es fundamental, empezar a generar estas redes en los espacios en donde trabajamos y donde nos movemos, porque es fundamental para poder abordar todas estas temáticas. Siempre digo lo mismo, digo, es interdisciplinario, ¿no? No es algo que le compete solamente al derecho, y mucho menos vamos a solucionarlo solamente desde lo legal. Lo legal está para acompañar, para sostener, pero hay un montón de otras problemáticas que hay que trabajar y que se trabajan cuando hablamos de este tipo de situaciones. Te interrumpo si querés, empezaron a hacer preguntas, si querés te las puedo ir leyendo, así podemos ir contestando. Luciano Matías Fassini nos pregunta cómo se equilibra la cuestión de la perspectiva de género y la decisión de no intervenir por parte de la justicia penal por no revictimización. En mi práctica me encuentro que la justicia penal decide no intervenir para no revictimizar a la víctima. No sé si la doctora Ojeda quiere decir algo, la doctora Mauro también. Yo, si querés, le contesto ¿Sí? algo. Hola Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, lo tienen todas las personas que deciden acudir. No sé puntualmente si la decisión de no intervenir, no creo que sea algo sistemático, puede haber sido tal vez, no sé si
si querés ampliar, Luciano, tu pregunta. No sé si tiene que ver con algún caso concreto en que alguna persona que quiso denunciar no la hayan querido atender, que en ese caso se le está negando un derecho, así que eso no debería suceder. No pasa por una cuestión de perspectiva de género. Es verdad que no hay que revictimizar y todos tenemos que trabajar para evitar eso, pero la no revictimización tiene que ver con la manera en la que atendemos, abordamos el caso, la comunicación, el lenguaje, el no realizar sucesivas citaciones, ni muchas pericias a la misma persona. Hay casos en los que la misma fiscalía, policía o justicia revictimiza cuando se excede en la intervención. Entiendo que no se puede vedar el acceso a la justicia a alguien que desea acercarse, o sea que eso no es perspectiva de género. Si a una persona se le está negando la atención para evitar revictimizarla, en realidad se le está negando un derecho. Creo que hay maneras de abordar. Acá, bueno, en provincia nosotros tenemos, traigo dos temas que habló recién, uno Paula y el otro Belén. Con el tema de las comisarías, que decías Belén recién, las comisarías de la mujer, yo porque trabajé un tiempo en fiscalía especializada en violencia de género, entonces del tema conozco, las comisarías de la mujer y la familia tienen unos protocolos que se implementaron, que están en convenio con la Municipalidad de La Matanza, por los cuales el personal policial, cuando toma contacto con una persona que denuncia ser víctima de un caso de violencia familiar o de género, toma un montón de medidas complementando ese protocolo. Son unos formularios que se llenan, donde en un primer contacto se trata de hacer una entrevista bastante amplia con el denunciante, para ver si hay que tomar en el momento una medida de urgencia, y desde ya, bueno, se comunica al juzgado de familia, y en caso que eso también implique un delito, se remite la misma copia a la fiscalía para que se investigue, a la fiscalía especializada. En esas planillas se completa un protocolo, porque también se hace un examen médico precario para constatar en caso que haya lesiones, pero hay un interrogatorio que es para evaluar la posible situación de riesgo, que es un poco exhaustivo, y que tengo entendido que únicamente se hace en esas comisarías especializadas, no en las comisarías comunes, precisamente porque son atendidos por mujeres que están formadas en esta temática, precisamente para evitar la revictimización. Por lo menos en la teoría debería ser así. En la práctica es cierto que eso sucede, porque yo he visto en los sumarios policiales, lo sigo viendo hoy en las causas que llegan a juicio, son las primeras planillas que están en una causa que tiene un dibujito, lo van a ver, seguramente les deben haber tocado montones de casos, que hay una silueta femenina o masculina, depende de los casos, en donde se marcan las zonas del cuerpo donde constatan algún tipo de lesión, se describe, se solicitan las medidas que esa persona considera adecuadas al caso, puede ser la exclusión del hogar del agresor, restitución de pertenencias, impedimento de contacto, cese de actos de hostigamiento. Esto que contabas, Paula, que en Capital es verdad que está avanzado y tienen otras figuras que acá no tenemos incorporadas como delitos en provincia, como el acoso callejero, el hostigamiento. No son figuras penales para la justicia provincial, sí se pueden tratar a nivel medida de protección, esto tenganlo presente si les toca en provincia asesorar a alguna persona que sufra alguno de estos episodios, con las medidas de protección. Una de las medidas que tiene la ley provincial de protección de la violencia es el cese de actos intimidatorios y perturbatorios. Entonces, se puede desde esta medida tratar de conseguir que esa persona deje de ejercer algún tipo de hostigamiento contra el denunciante. No es penal como sucede en Capital, eso es cierto. En ese sentido no lo tenemos incorporado acá. Habría que evaluar si en provincia es necesario tal vez pensar en incorporar para nuestra legislación. Bueno, esto es a nivel, obviamente, código penal es materia de fondo, no es provincial, pero tal vez estaría interesante ver si desde otro lugar se puede llegar a incluir como figura, si es que la sociedad realmente necesita algún tipo de respuesta. Hace un tiempo, bueno, saben que tenemos un código de faltas, de contravenciones, está un poco desactualizado, es material del año 1973, si no me equivoco. Quizás entre estas cuestiones que hay que evaluar para la provincia, tal vez es necesario incluir este tipo de conductas o de figuras, no sé si como delitos o como contravenciones, pero tal vez se podría pensar a futuro si no es conveniente pensar en incorporarlo para nuestra legislación.
Me fui un poco de tema con la pregunta de Luciano. Pero bueno, entiendo eso, que no debería, perdón, retomo Luciano, no debería negarse el derecho de acceso a la justicia a una persona que tal vez le costó muchísimo poder llegar a juntar el valor para ir a hacer una denuncia por algún tipo de delito sexual o de violencia, considerando la situación en que esa mujer está y todo lo que Paula explicaba, de todo lo que atraviesa desde lo psicológico una persona que está menoscabada en su dignidad, en su integridad, o sea, abarca un montón de cuestiones, realmente necesita mucha ayuda una mujer que está inmersa en esta conflictiva, entonces creo que nunca la justicia debe vedar un derecho para no revictimizar a una persona que está pidiendo ayuda. Me parece que si esa fue la respuesta que en algún lado se vio en la práctica, desde ya no la comparto en absoluto. Me parece que no, que es discriminatoria de los derechos de la mujer a la justicia. Perfecto, doctora. Sigo con las preguntas. La doctora Salerno, la doctora Salerno, Argüello, Agullo, disculpen. Preguntan, en la oficina de género de la Corte, en Cava, me ha costado mucho la aceptación de denuncias de víctimas varones ante la pandemia. ¿Actualmente ha cambiado eso o está más sencillo? Pregunta Salerno. No, es verdad, cuesta las situaciones de violencia de varones, pero yo tuve casos que lo tomaron, sí, lo que pasa es esa, a ver, tenemos que tener en claro esto, que la capacitación en perspectiva de género es sumamente importante, la ley Micaela y todo lo que sabemos, pero también hay que no ser equilibrados, ¿no? La justicia tiene que ser equilibrada, porque también hay, como dije recién, hay varones con situaciones de violencia, entonces muchas veces, más los fueros de familia o los civiles de capital, tienen esa mirada más protectora a la mujer y dejando de lado al varón, pero existen varones con situaciones y bueno, y puede ser que te haya pasado, sí, por supuesto. Buenísimo. Pregunta para Paula, la doctora Vanessa Logarzo. En función de su labor en Vélez, ¿es política del club trabajar preventivamente? ¿Cómo es abordaje o trabajo cotidiano? ¿Se dan Hola, cursos Vanessa. a hombres? ¿Cómo? Termino. Sigue preguntando, ¿se dan cursos a hombres? ¿Se escucha la problemática femenina? ¿Cómo funciona? Pregunta Vanessa Logarzo. Bueno, Vanessa, sí, la verdad que nosotras iniciamos en el 2018 el departamento de género, que fue el primer departamento en el país en el deporte, relacionado al deporte, y trabajamos muchísimo la prevención como una herramienta fundamental para la sensibilización. Y sí, hacemos capacitaciones para todas las disciplinas deportivas, para los socios y los socios, para los jugadores de primera división, para los chicos de la reserva, también para el fútbol femenino, y acompañamos de forma gratuita a aquella socia que tiene alguna, o socio que tiene alguna problemática de este estilo, y bueno, y tenemos también un protocolo de acción para las situaciones, y también pusimos en el principio del año 2020 una cláusula específica para los contratos de los jugadores, donde cuando firman, bueno, ya me voy un poco al derecho deportivo, pero cuando firman los contratos, reconocen la existencia de este protocolo. Así que tuvimos situaciones de jugadores de primera división, como también un montón de otra gente del club con situaciones de siendo víctimas o victimarios, y la verdad que actuamos de manera inmediata. En el club en Vélez Sarsfield son 47.000 socios y a diario circulan entre 6.000 y 7.000 personas, con lo cual hay un mundo enorme ahí adentro. Tenemos 1.200 empleados y empleadas y una institución educacional que tiene primaria, secundaria y terciaria, con lo cual también hacemos las capacitaciones en educación sexual integral, la CESI, y también capacitación a las y los docentes. Así que bueno, el trabajo es enorme, el trabajo es ad honorem, siempre me gusta decirlo eso porque lo hacemos porque amamos la materia y en mi caso amo Vélez. Creo que fue uno de los clubes pioneros en esta situación, sí, sobre todo en la aplicación de protocolos de jugadores de primera división. No soy de Vélez Sarsfield, pero en esa temática la verdad que son cabeza. Sí, presenté personalmente el proyecto, por eso, a fines del 2017 y se efectivizó al principio del 2018, así que
sí, y de allí empezamos a trabajar en el resto de los clubes, porque nos parece que es una responsabilidad. En otros países los clubes son sociedades anónimas, pero en nuestro país somos asociaciones civiles, y creo que tenemos responsabilidad social también, y como decía, es un mundo tan grande, en un club tan grande, que hay que trabajar. Y también trabajamos en clubes de barrios, un montón de asociaciones que son súper pequeñas, que son no sé, de comedores escolares. Tenemos charlas y capacitaciones un montón, porque pasa por ahí, como decía cuando di mi charla. Es importante que cada uno y cada uno de nosotros hablemos en nuestras casas, en nuestros círculos cercanos, sobre esta temática, para estar todos con los ojos bien abiertos. Si una persona, una mujer o un varón está siendo vulnerado, y también si una niña o un niño, ¿no? Perfecto. Hago otra pregunta. La doctora Marcela Nigro pregunta si hay jurisprudencia sobre indemnizaciones por violencia doméstica. ¿Querés vos, Natalia? La verdad que desconozco, por lo menos en la materia penal, que es en donde yo me desenvuelvo en la práctica desde hace casi 30 años, no lo tengo presente. No sé puntualmente si se ha planteado en causas de familia, algún tipo de... A ver, obviamente la indemnización entiendo que se puede haber derivado de un daños y perjuicios que termine en un juzgado civil. Es una deducción que estoy haciendo, no lo tengo presente. Sí sé que hay hoy programas de acompañamientos que dispuso el Estado a través del Ministerio de las Mujeres. Sí hay programas de acompañamiento y hay ayudas económicas. No tengo presente si hay indemnizaciones, no lo escuché. Lo tendría que investigar el tema, la verdad desconozco. La verdad que yo conozco un montón de reclamos que están siendo realizados. Yo personalmente tengo reclamos, pero todavía no tenemos sentencia, con lo cual todavía no hay jurisprudencia, pero creo que va por ahí el tema, ¿no? Sí, como un totalmente. resarcimiento, como dentro de un juicio de daños, ¿no? Imagino que es en un daño. Por supuesto, sí. Sí, no recuerdo el artículo, pero la ley, entre líneas, la 25685, si no mal recuerdo, nos permite demandar por daños. Sí, Abre el juego. Sí, lo que pasa es que, bueno, volvemos a la importancia de la aplicación de la ley Micaela y la capacitación a jueces y juezas, fiscales, a todo el personal del Poder Judicial en esta materia. La verdad, o sea, yo estoy encantada que una jueza esté con esta perspectiva de género, con esta mirada, pero la verdad que no es así en todos lados, no existe. Hay un montón de fiscales varones que ante capacitaciones, y lo sé porque no porque yo haya estado, pero me contaron gente de mucha confianza mía, que miran para otro lado y no les interesa capacitarse. Entonces, la verdad, así la justicia es muy difícil, pero creo que el trabajo hay que seguir y que se va a lograr. Claro que sí. Yo creo que con este tipo de encuentros y con todo lo que se está haciendo vamos a poder ir también transformando la justicia o el Poder Judicial. Otra pregunta que hace la doctora Mariana Pérez es sobre la importancia de las notificaciones en cuestiones procesales, de las notificaciones de las perimetrales. Sí, sumamente importante. A Natalia, ¿sí? Sí, si querés la contesto yo. Sí, la notificación, a ver, de las medidas perimetrales, yo que trabajo en la justicia correccional, saben, o no sé, los que no saben de penal se los comento, que el delito que se comete cuando se incumplen las medidas perimetrales de acercamiento, el impedimento de contacto o cualquier norma similar dictada por un juez de familia, es el delito de desobediencia. Es un delito por el cual interviene la justicia, la Fiscalía Especializada en la Matanza, la Fiscalía Especializada en Delitos derivados de la violencia familiar, género, integridad sexual, y la elevación a juicio se radica en los juzgados como el que trabajo yo, que es la justicia correccional, por el monto de pena. En cuanto al tipo penal del delito de desobediencia, la desobediencia es hacer caso omiso a una orden, en este caso la orden de un juez de familia, que obliga a una persona a hacer o no hacer, o sea, es un delito de acción o de omisión, depende cómo lo miramos, determinada conducta. La notificación es un requisito fundamental para que se configure el tipo penal. Así que es importantísimo que la justicia de familia, cuando dicta una medida perimetral, notifique con suma urgencia.
Con la pandemia lo sé por gente que está en los juzgados de familia, y porque aparte, bueno, conozco del tema, porque en parte de la pandemia me tocó trabajar en una fiscalía de género, así que lo pasé desde la práctica. Las notificaciones se aceleraron, los modos de notificación, sabemos que así como estamos nosotros en este momento conectados por Zoom, desde donde cada uno está, la justicia también está funcionando con todos los medios tecnológicos posibles, y la Corte nos habilitó, dentro de todo lo que fue preservar las medidas de aislamiento por la pandemia, nos permitió trabajar por todos los medios informales que se les ocurran, como enviar hasta por foto de WhatsApp una notificación para poder notificarse con las personas. Yo hago entrevistas con personas detenidas a través de un celular, me manejo por WhatsApp, por Zoom, por aplicaciones que dispuso la Corte, por mi teléfono de línea, por teléfono celular, y así podemos trabajar en la justicia, está todo habilitado. Las medidas las vienen notificando en comisaría a través de los teléfonos, por lo menos desde que empezó la pandemia, y bueno, espero que esas medidas sean algunas de las cuestiones que después de la pandemia se puedan conservar, porque se están acelerando muchísimo los tiempos de algunos actos procesales por la flexibilización de ciertos modos procesales de actuar conforme rigen los códigos. En cuanto a eso, bueno, retomo, es fundamental la notificación, porque si no está notificado el destinatario de la orden que debe abstenerse de ir a un determinado domicilio, no hay ningún fiscal ni juez que pueda llegar a imputarle o a condenarlo por incumplir una orden que no estaba notificado que debía cumplir, porque no hay tipo penal. Entonces, es fundamental para los que estén en el fuero de familia, que acompañen a personas denunciantes o peticionantes de una medida tuitiva, que se aseguren que realmente el juzgado emita la orden, y el personal policial, si les toca hacerlo a través de comisaría, remita rápidamente las constancias para que ante un primer incumplimiento, acercamiento o cualquier llamado al 911 porque esa persona rompe la perimetral o viola alguna medida, se pueda disponer a través del fiscal que está en turno, incluso por una comunicación telefónica, la aprehensión de esa persona que violó la medida en carácter lógico de protección del destinatario de la orden. Así que es sumamente importante la... Perdón. No, yo quisiera agregar algo. No solo por la desobediencia es importante la notificación, es importante para la medida de protección de la mujer, de la víctima. O sea, es importantísimo eso, que el denunciado quede debidamente notificado justamente de esa medida, pero para lo más importante de todo es la protección a la víctima. Totalmente, sí, yo lo focalicé quizás a responderlo desde el derecho penal, me centralicé en la figura penal para que quizás los que no están en el fuero comprendan la importancia de esa notificación, porque la justicia penal puede actuar desde otro lugar si es necesario, pero desde ya es lo que dice Paula, lo principal es que se asegure la medida de protección de la persona que la solicitó, que generalmente es una mujer y niños, ¿no? Que son los que acuden a los juzgados, y cuando llegan a pedir esas medidas, claramente la situación viene escalando y viene complicada, no es ante un primer problema que una persona hace un pedido de medida de protección, sino que esto viene de larga data, y sabemos que la violencia va escalando, y a medida que aumenta cada vez es peor, y las consecuencias son más riesgosas para esa familia, así que hay que prestar fundamental atención. Quiero entrelazar igual esto con una pregunta justo que leí en el chat, o un comentario con el tema del retraso o el retardo que se nota en la justicia. Realmente la cantidad de denuncias, no tienen idea la cantidad de denuncias que han aumentado relacionadas con violencia estos últimos años. Con la pandemia, desde ya las estadísticas, no tengo acá los números, pero es altísimo lo que creció con el tema de la permanencia de las personas en sus domicilios, cómo aumentó la violencia familiar y de género. La cantidad de denuncias es terrible, las fiscalías no paran de recibir, hay una fiscalía en turno todos los días del año. La cantidad de denuncias que ingresan es impresionante, y la cantidad de demandas de medidas de protección en los juzgados de familia en turno también. Hay mucha cantidad de trabajo, trabajamos en La Matanza, saben la población que tenemos, creo que es de más de 2,5 millones de habitantes, realmente es un territorio complejo, no hay tanta cantidad de operadores en la justicia, lamentablemente, como se necesitaría, sumado a que además hay un atraso bastante importante en la designación de cargos, hay muchos
muchas vacancias sin cubrir, así que eso implica obviamente que haya un retardo lógico por falta de personal y falta de recursos también. Y quería hacer un comentario más, bueno, me olvidé, si me acuerdo después lo hago. Bueno, nada, creo que ya fuimos contestando las preguntas que están en el chat, ¿sí? La doctora Mauro. Perdón, ahí me acordé. Al principio de la charla que alguien habló de la feria judicial, o no sé si vos contaste el tema de la preocupación. Tengan presentes todos que la feria judicial suspende los términos para los juzgados, pero no, todos los organismos del Estado tienen un juez o un fiscal que queda de turno los 365 días del año, sea domingo, feriado, feria judicial, siempre hay una persona que va a estar trabajando para cualquier urgencia que se suscite, así que todo lo que tenga que ver con este tipo de medidas se puede denunciar en cualquier horario y cualquier día del año. Hay un teléfono celular de turno que tiene el juez de familia, otro celular de turno que tiene el fiscal de turno, y bueno, y jueces de garantías que intervienen si hay que tomar algún tipo de otra medida, todos los días del año y a toda hora, así que no hay restricción horaria para hacer una denuncia relacionada con esto, ni tampoco días. Obviamente un domingo si van al edificio de tribunales probablemente no encuentren a nadie en el juzgado de familia trabajando, pero a través de la comisaría el celular de turno lo tienen las 24 horas encendido y pueden tomar directivas o cualquier medida de protección urgente en cualquier momento. Eso quería agregar para no olvidar. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, agradecerles la participación a la doctora Natalia Mauro, a Paula Ojeda. La verdad que es una temática que da como para poder hablar y estar horas y horas, porque hay un montón en la práctica profesional, sobre todo hay un montón de cuestiones que si bien están legisladas o deberían de funcionar de alguna manera, funcionan de otra. Está buenísimo esto que la doctora Mauro nos hacía referencia en lo que tiene que ver con la feria judicial, también para que nosotras y nosotros lo tengamos como herramienta a la hora de estar en la comisaría y que nos dicen, porque me ha pasado muchas veces que me digan hay que esperar hasta el lunes porque están cerrados los juzgados. Entonces, bueno, nada, a veces parece que redunda lo que uno dice o lo que uno habla, pero no, o sea, cuanto más podamos difundir, como dice Paula, o como decía la doctora Paula Ojeda, esta situación y hablarla entre todos y todas, creo que se va a ir modificando. Así que bueno, desde Una Nueva Abogacía le queremos dar las gracias a todos los que participaron, esperamos tener otros encuentros sobre la temática, así que nada, muchísimas gracias. No sé si Paula quiere cerrar con algo más. Si no, agradecerle a todas y todos y eso, ¿no? Seguir luchando por los derechos, por la igualdad y que las mujeres con los movimientos feministas no queremos prender fuego a los varones ni pisarlos, lo que queremos es tener los mismos derechos, nada más. Exactamente, bueno. La doctora Mauro. Gracias por la invitación, gracias a todos por participar y bueno, espero que nos veamos en otros encuentros. Como dicen las chicas, hay muchísimo material y se puede hablar tanto y todo ayuda. Creo que somos parte, en este momento de la historia, somos parte de un cambio de paradigma que sin dudas va a trascender a lo largo de la humanidad, así que está buenísimo ser parte de la historia en algo tan importante como la búsqueda de la igualdad de derechos a nivel mundial, así que los invito a seguir reflexionando y participando en cuestiones relacionadas con esta materia que nos hacen bien a todos como sociedad. Gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego, gracias. Chao.